Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Irán Joaquín Arce Sánchez, especialista en radiología e imagen, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI y neuroradiólogo intervencionista, egresado de la Clínica Sagrada Familia de Buenos Aires, Argentina. Actualmente me desempeño como médico radiólogo en el Hospital General de Culiacán y en el área de teleradiología de Salud Digna, igualmente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Muchas gracias al comité organizador de este primer Congreso de Radiología en Trauma y Emergencias, en donde me invitaron a participar con este tema al cual llamaremos ABC en el diagnóstico del trauma facial. Espero que este tema sea de su completo agrado y sea de gran utilidad para ustedes. Bienvenidos a esta charla. Hablando de la frecuencia de los traumas faciales, estos van a representar hasta el 2% de las consultas en urgencias hospitalarias, y esto sin tomar en cuenta de que pueden existir fracturas ocultas significativas en pacientes intubados. La mayor parte de ellas, hasta un 80%, son de origen traumático, lo cual puede ser por efectos del alcohol en accidentes automovilísticos o asaltos a mano armada. Debemos de estar familiarizados con los huesos de la cara, ya que estos van a proteger al cerebro de un daño frontal, van a servir como sostén de los órganos sensoriales, además de servir como punto de entrada de oxígeno, agua y alimento. El manejo inicial de las fracturas faciales, como cualquier otra urgencia médica, debe tener como prioridad mantener la vía aérea y la respiración. Por las características propias de este tipo de fracturas, debemos de buscar específicamente fragmentos óseos, dientes, cuerpos extraños o la presencia de hemorragia en la vía aérea. Cualquier dato de estridor, ronquera puede ser un indicador que nos sugiera un daño laringio secundario a una fractura facial. Debemos de tomar en cuenta la circulación arterial y venosa de la región facial, ya que ésta se encuentra ricamente vascularizada por ramas de la carótida externa e inclusive de la carótida interna, y una fractura facial puede condicionar la presencia de hematoma, sangrado activo, pero sobre todo un trauma cerrado de la región facial puede requerir urgentemente un tratamiento quirúrgico o endovascular para detener el sangrado. La utilidad de los métodos de imagen en cuanto a la evaluación de las fracturas faciales es predominantemente definir el sitio y la severidad de la fractura facial e identificar lesiones que puedan comprometer la vía aérea, la vista, la masticación, el sistema lagrimal y la función sinusal. El imagenólogo debe de conocer los elementos anatómicos de la región facial de tal manera que pueda describir cada fractura en forma individual. Sin embargo, también debe estar familiarizado con las clasificaciones anatómicas utilizadas por los cirujanos. Estas se expresan mediante contrafuertes y tercios, ya que la descripción anatómica de la afectación de cada hueso puede ser inútil para efectos de tratamiento. Entonces debemos de tratar de agrupar el daño óseo en un patrón de fractura. En esta reconstrucción tridimensional de una tomografía helicoidal de la región facial, podemos observar marcados los contrafuertes horizontales y verticales. Vemos aquí marcado en amarillo el contrafuerte horizontal del aspecto superior del maxilar, el contrafuerte horizontal del aspecto inferior del maxilar, el contrafuerte horizontal del aspecto superior de la mandíbula y el contrafuerte horizontal del aspecto inferior de la mandíbula. También tenemos marcados los contrafuertes verticales, aquí en rojo, el contrafuerte vertical del aspecto medial del maxilar, en azul, el contrafuerte vertical del aspecto lateral del maxilar, en rosa tenemos marcado el contrafuerte vertical del aspecto posterior del maxilar y por último, en verde, tenemos el contrafuerte vertical de la rama horizontal de la mandíbula. Como mencionaba previamente, las fracturas faciales también las podemos dividir en tercios de acuerdo a su localización. Aquí tenemos en la línea naranja que pasa entre el hueso frontal y el hueso maxilar, la división entre el tercio superior y el tercio medio de la cara, y en amarillo
la cual pasa a través de la región mandibular, del hueso mandibular, el aspecto del tercio medio de la cara y del tercio inferior de la cara. La tomografía computarizada multidetector es el estudio de elección para la evaluación de las fracturas faciales y va a sustituir a la radiología convencional por su mayor costo-beneficio, su rapidez y su adquisición volumétrica, además de que es un estudio ampliamente disponible en prácticamente todos los ámbitos. La tomografía computarizada multidetector nos va a permitir realizar reconstrucciones multiplanares, axiales, sagitales, coronales, así como reconstrucciones tridimensionales, siendo las primeras de mayor sensibilidad que las segundas, aunque las reconstrucciones tridimensionales van a ser de mucha utilidad para una adecuada planeación quirúrgica. Pero estas nos van a disminuir la visualización de fracturas lineales, más aún cuando éstas se encuentran en planos profundos. La resonancia magnética va a tener una utilidad limitada, pero también muy importante, ya que es de utilidad en pacientes que tengan un déficit de nervios craneales secundario a un trauma facial. También nos va a servir ya que presentan una imagen multiplanar y presentan un alto contraste tisular, además de no presentar radiación ionizante, esto último de mucha utilidad en niños y en mujeres embarazadas. La técnica que se utiliza en la tomografía computarizada multidetector es realizando cortes desde los senos frontales hasta el hueso yoides, de tal manera que podamos evaluar las estructuras que se encuentran en la nariz, incluso las articulaciones de la articulación temporomandibular. Se realizan reconstrucciones multiplanares de 2 milímetros de grosor, tanto paralelos y perpendiculares al paladar duro, con cortes específicos al tipo de fractura de ser necesario, es decir, cortes oblicuos y reconstrucciones tridimensionales. El manejo de una fractura de macizo facial va a ser de acuerdo a la severidad del impacto. Y la severidad del impacto va a clasificar a las fracturas de macizo facial en fracturas. El manejo de una fractura de macizo facial será de acuerdo con la severidad del impacto. Estas se pueden clasificar en impactos de baja energía, en donde la fractura no presentará desplazamiento o fragmentos óseos, impactos de energía moderada, que serían las fracturas más comunes, en donde vamos a ver desplazamientos leves a moderados de los elementos óseos, e impactos de alta energía, en donde observaremos fragmentación severa o inestabilidad de las diferentes estructuras afectadas. Las fracturas de macizo facial las podemos clasificar de acuerdo con su localización y patrón de fractura. Aquí vamos a encontrar fracturas. Las fracturas del macizo facial se pueden clasificar de acuerdo con su localización y patrón de fractura. De acuerdo a la localización, vamos a tener fracturas de la región nasal, de la región naso-órbito-etmoidal, del seno frontal, la región orbitaria, la región cigomática, la región maxilar y la región mandibular. A continuación, veremos los diferentes tipos de fracturas del macizo facial de acuerdo a las diferentes regiones anatómicas. Iniciaremos con las fracturas de la región nasal. La región nasal es la región anatómica más prominente del macizo facial, y las fracturas de esta zona representan el 50% de todas las fracturas faciales, siendo el tercio distal la región más prominente en ser fracturada. La región nasal consta de dos porciones, una porción cartilaginosa, en la cual podemos encontrar al septum nasal anterior, así como el tercio medio a inferior de la región nasal, incluyendo los cartílagos alares laterales, superiores e inferiores.
También tenemos la porción ósea, en donde vamos a incluir al septum posterior y al tercio superior de la región nasal, que incluye los huesos propios de la nariz, el proceso frontal del hueso maxilar y del hueso frontal. El diagnóstico de una fractura nasal suele ser clínico, por lo que los estudios de imagen en una fractura nasal pura son realmente de muy poca utilidad. Ocasionalmente se hace diagnóstico incidental de una fractura nasal al buscar otras fracturas faciales asociadas. Clínicamente se van a caracterizar por presentar una deformación cosmética, así como hematomas de la región nasal. En un estudio de imagen se debe de describir la lateralidad de la fractura, es decir, si esta es uni o bilateral, el desplazamiento, el grado de conminución, la impactación, la afectación del tabique nasal, así como el daño a los tejidos blandos. En este ejemplo podemos observar una reconstrucción tridimensional en donde estamos viendo una fractura de la región nasal en forma bilateral con un grado de conminución mínimo, una fractura no impactada que no afecta al tabique nasal y que prácticamente no afecta a los tejidos blandos adyacentes en forma significativa. El tratamiento de estas fracturas suele ser un tratamiento conservador. Puede ser un tratamiento abierto, quirúrgico, en caso de que tengamos una fractura o dislocación septal que altere la línea media o que dañe en forma severa a los tejidos blandos. El siguiente tipo de fractura que vamos a abordar es la fractura de la región naso-órbito-etmoidal. Esto es el espacio interorbitario que está formado por la confluencia entre la nariz, la órbita, el maxilar y el cráneo. La pared lateral de esta región está formada por la pared medial de la órbita. La pared posterior sería el seno esfenoidal, la pared superior sería la lámina cribiforme y la pared anterior estará formada por los pilares óseos. Los pilares óseos están formados a su vez por el aspecto frontal del maxilar, la porción nasal del hueso frontal y el aspecto proximal de los huesos nasales anteriores. En toda esta zona tenemos diferentes elementos anatómicos importantes como son los nervios olfatorios, los sacos lagrimales, los conductos nasolagrimales, los vasos etmoidales y el tendón cantal medial o tendón palpebral. La tomografía computarizada va a servir para identificar la localización de la fractura naso-órbito-etmoidal, el tipo de fractura, el grado de conminución, el desplazamiento de la misma, si existen otras fracturas asociadas y el daño a los tejidos blandos. Aquí, en este tipo de fracturas, debemos de tomar en cuenta que la fuerza que provoca un trauma nasal se puede extender hacia la región naso-órbito-etmoidal y la fragilidad de las celdillas etmoidales puede hacer que esta fractura se extienda hacia la región posterior. A diferencia de la fractura nasal pura, en este tipo de fracturas vamos a encontrar fracturas adicionales en la órbita medial, en el tabique nasal y la unión nasofrontal. Clínicamente vamos a encontrar deformidad nasal, la cual se va a corroborar mediante un estudio de imagen. Y si no se trata en forma adecuada, esto puede llevar a una deformidad facial permanente con alteración funcional y cosmética. En este ejemplo de fractura del complejo naso-órbito-etmoidal, observaremos múltiples fracturas conminutas que van a afectar a los huesos propios de la nariz, el tabique nasal, los senos etmoidales y la pared medial de ambas órbitas. Igualmente podemos observar fractura de la región cigomático frontal y en la reconstrucción tridimensional podemos observar una fractura multifragmentada de los huesos propios de la nariz, así como vamos a corroborar también la fractura del tabique nasal. En una fractura del complejo naso-órbito-etmoidal, debemos de observar y evaluar cuidadosamente todos los tejidos blandos y estructuras óseas asociadas. Este tipo de fracturas también se pueden asociar con fracturas tipo Lefort 2 y Lefort 3, las cuales veremos un poco más adelante.
Debemos de observar cuidadosamente la fosa pterygoidea y lámina cribiforme, ya que a un daño a estas regiones puede causar daño permanente a los nervios olfatorios, provocar fístulas de líquido cefalorraquídeo o neumoencéfalo. Igualmente, debemos de evaluar el daño ocular en caso de que éste sea causado tras un traumatismo. En este ejemplo de fractura del complejo naso-órbito-etmoidal, vemos que en la ventana para tejidos blandos tenemos una ruptura completa del globo ocular derecho con extensión hacia los tejidos blandos del cono ocular y engrosamiento del recto superior de este mismo lado. Igualmente tenemos opacificación de ambos senos maxilares, complejos etmoidales y seno frontal derecho. La clave para evaluar una fractura del complejo naso-órbito-etmoidal es el grado de conminución del borde orbitario medial, que es donde se inserta el tendón cantal medial. Este tendón va a anclar medialmente al globo ocular y va a mantener posicionado al párpado, por lo que una fractura del borde inferomedial es equivalente a una ruptura tendinosa y puede asociarse a una alteración del drenaje lagrimal. En este ejemplo, observamos una fractura del complejo naso-órbito-etmoidal derecho con un fragmento central intacto, que es donde se inserta el tendón cantal medial. La fractura se va a extender a la pared medial y piso de la órbita. Vamos a observar también múltiples fracturas nasoseptales que incluyen al hueso nasal, al tabique nasal y al hueso maxilar. Aquí tenemos una reconstrucción tridimensional en donde estamos observando un fragmento central completamente intacto, que es donde se inserta el tendón cantal medial, y vemos la extensión hacia el hueso maxilar y pared medial orbitario. Las fracturas del complejo naso-órbito-etmoidal se clasifican de acuerdo a Markowitz, el cual va a tomar en cuenta el estado tendinoso y el grado de conminución. En la fractura tipo 1 vamos a observar un tendón cantal medial intacto, el cual está conectado a un fragmento único de gran tamaño. Una fractura tipo 2, vamos a observar una fractura conminuta con un tendón cantal medial que se inserta únicamente a un fragmento óseo, mientras que una fractura tipo 3 observaremos una fractura conminuta y un tendón cantal medial que se inserta a múltiples fragmentos de la pared medial de la órbita. El reporte en cuanto a si es una fractura tipo 1, tipo 2 o tipo 3 nos va a servir para hacer una planeación quirúrgica, ya que una fractura desplazada va a requerir una reducción abierta y una fijación interna. La extensión de este tipo de fracturas hacia el canal posterior puede dañar el canal óptico, el seno frontal o las estructuras intracraneanas. En cuanto a las fracturas del hueso frontal, hay que tomar en cuenta la anatomía variable del mismo, ya que el 10% de los pacientes van a presentar un desarrollo unilateral, el 5% presentarán hipoplasia y el 4% de los pacientes no van a presentar desarrollo de los senos frontales. El seno frontal completamente desarrollado se va a componer de una tabla externa que es hueso cortical, muy duro, muy fuerte, que incluso algunos textos mencionan que puede llegar a soportar hasta 1000 kilogramos de fuerza, y una tabla interna que es delgada y débil. Posterior a esta tabla interna tenemos contenido intracraneano, es decir, vamos a encontrar meninges y vamos a encontrar lóbulos frontales. El aspecto inferior de la región frontal formará el techo de la órbita y el conducto frontonasal, que es donde drenará el seno frontal inferomedial y el meato medio. Una fractura del seno frontal se produce generalmente por un golpe frontal directo. Un tercio de estas fracturas son de la tabla externa y los 2 tercios restantes son de la pared tanto anterior como posterior. Este tipo de fracturas suelen ser fracturas producidas por un impacto de alta energía. El 75% de las mismas producen fracturas faciales adicionales
daño cerebral e incluso coma. Una fractura del seno frontal que afecte tanto la tabla externa como la tabla interna puede producir complicaciones como rotura de la dura madre, comunicación intracraneana de los elementos del seno frontal, el cual a su vez puede producir meningitis, encefalitis, absceso cerebral, mucocele o mucopiocele, como en este ejemplo en donde estamos observando fractura de la tabla externa, tabla interna y comunicación del seno frontal con el aspecto intracraneano. Esto puede hacer que el contenido del seno frontal produzca infecciones del tejido cerebral. Es muy importante en una fractura del seno frontal que se valore tanto la tabla externa como la tabla interna, ya que en el 70% de las ocasiones en las cuales tenemos daño de la tabla interna, vamos a encontrar también dañado el conducto frontonasal, lo cual a su vez puede condicionar obstrucción anatómica al tracto de salida, fractura del piso del seno frontal y fractura de la tabla anteromedial. En esta reconstrucción tridimensional podemos encontrar una fractura redondeada deprimida del seno frontal, el cual es secundario a un impacto de alta energía. Este va a afectar tanto la tabla externa como tabla interna. La complejidad de una fractura de órbita es inherente al hecho de que vamos a evaluar 7 huesos: el hueso frontal, el cigomático, el maxilar, el etmoidal, el esfenoidal, el lagrimal y el palatino. Estos 7 huesos van a formar 3 aperturas: un canal óptico, una fisura orbitaria superior y una fisura orbitaria inferior. Y también vamos a evaluar 4 paredes: el piso de la órbita, el techo de la órbita, la pared medial y la pared lateral. Las fracturas de órbita se pueden presentar como fracturas aisladas si éstas se producen mediante mecanismos de baja energía. Sin embargo, si son producto de un impacto de alta energía, se pueden observar en conjunto como parte de una fractura maxilofacial compleja. Existen diversos patrones típicos de una fractura orbitaria. Uno de los más comunes es la fractura de estallido. La fractura de estallido es el resultado de un impacto directo al margen orbitario con un objeto de mayor tamaño al tamaño de la órbita, lo cual va a producir un incremento de la presión intraorbitaria, así como una fractura de las paredes más delgadas de la misma, es decir, el piso de la órbita y la pared medial. Generalmente se presentan como fracturas puras, pero pueden producir complicaciones como hemorragias, herniación de los músculos oculares, enoftalmos y enfisema orbitario. También tenemos fracturas complejas que se presentan como fracturas del techo de la órbita. Estos pueden presentarse con o sin desplazamiento de los fragmentos óseos de la órbita, los cuales además se asocian a un daño intracraneal y exoftalmos. En caso de que tengamos una fractura del techo orbitario hacia el ápex de la órbita, este puede dañar el nervio óptico, puede producir avulsión posterior o isquemia del mismo por aumento de presión intraorbitaria. En este ejemplo de fractura orbitaria, vemos una fractura compleja que va a afectar tanto el hueso frontal como el seno frontal, el techo orbitario y el reborde superior de la órbita. Observamos múltiples fragmentos óseos angulados, desplazados, los cuales se van a proyectar hacia la cavidad orbitaria, produciendo una compresión e indentación hacia el trayecto del músculo recto superior. En esta reconstrucción tridimensional de la fractura previamente observada, podemos encontrar y visualizar mucho mejor los diferentes fragmentos óseos que ya habíamos observado previamente en las imágenes multiplanares. La región cigomática es una proyección anterolateral de la mejilla y pared lateral de la órbita y va a formar parte del sistema de contrafuertes de la cara. La región cigomática va a presentar 4 uniones o suturas bien delimitadas.
una unión frontocigomática, una unión maxilocigomática, una unión temporocigomática y una unión esfenoideo-cigomática. La posición del arco cigomático lo hace muy susceptible a un evento traumático, por lo que las fracturas del cigomático son la segunda fractura facial aislada más frecuente. Es muy frecuente y es la más común una fractura del complejo cigomático maxilar. Estas se producen mediante impactos tanto de alta como de baja energía y el tipo de fractura es muy variable. La tomografía computarizada es útil para la planeación quirúrgica de las fracturas de la región cigomática. Tanto las imágenes bidimensionales como tridimensionales nos van a ayudar a determinar el grado de conminución y desplazamiento de los diferentes fragmentos óseos. La región cigomática y las fracturas del mismo pueden ser fracturas aisladas o pueden estar formando parte de una fractura aún más compleja. De hecho, el 21% de las fracturas del arco cigomático se van a presentar con una fractura mandibular asociada. En una tomografía computarizada, al evaluar la región cigomática, debemos evaluar también la pared lateral de la órbita y si existe desplazamiento medial del esfenoides hacia la órbita, ya que esto puede causar un daño potencial al trayecto de la arteria carótida interna, al seno cavernoso y por ende a los nervios craneales que pasan a través del mismo. En este ejemplo de traumatismo del complejo cigomático maxilar, podemos encontrar una fractura de la pared lateral orbitaria, del arco cigomático, del piso de la órbita, así como de las paredes posteriores del seno maxilar. La región maxilar representa el área central de la cara. Ambos maxilares van a englobar también a las piezas dentarias y se van a insertar en forma lateral hacia los huesos cigomáticos. La región maxilar es una parte importante de los contrafuertes de la cara. Tenemos contrafuertes verticales, que son contrafuertes, como dice la palabra, fuertes, y contrafuertes horizontales, que a diferencia de los anteriores, son contrafuertes secundarios y un poco más débiles. La fractura de la región maxilar se va a dividir en tres tipos de acuerdo a la clasificación de Lefort. En lo general, la fractura de la región maxilar representa el desprendimiento del hueso maxilar y la base de cráneo a través de la fractura de las placas pterigoideas. Estas pueden ser simétricas, formando la fractura de Lefort típica, o asimétricas, formando fracturas llamadas fracturas de Émile-Lefort. La fractura tipo 1, representada aquí en una línea verde, la fractura Lefort tipo 1, va a atravesar el hueso maxilar cruzando la apertura nasal y el septum nasal inferior. La fractura Lefort tipo 2 va a cruzar en forma oblicua a través del maxilar, por abajo de la órbita y por arriba del puente nasal. Y la fractura Lefort tipo 3 va a cruzar a través de la órbita sobre el puente nasal, afectando los arcos cigomáticos y placas pterigoideas. Aquí tenemos un ejemplo de una fractura Lefort tipo 1 producida por un impacto directo al maxilar superior, por lo cual también se le llama fractura tipo paladar flotante. Aquí estamos observando un trazo de fractura por arriba de las raíces dentales, cruzando el piso de los senos maxilares y de la apertura nasal anterior. Esta se va a extender en forma posterior hacia las placas pterigoideas sin afectar los rebordes orbitarios. En la fractura Lefort tipo 2, producida generalmente por un impacto que va a separar la región nasal del cráneo, produciendo además posiblemente fracturas piramidales o fracturas de la sutura cigomático-maxilar, como en este caso, en donde estamos observando una fractura del borde medial inferior de la órbita, cruzando a través del puente nasal y posteriormente extendiéndose hacia las placas pterigoideas. Aquí tenemos un ejemplo de una fractura Lefort tipo 3. Este tipo de fracturas
suelen ser producidas por un impacto de alta energía y van a separar completamente la unión craneofacial. En este ejemplo, observamos una fractura de ambas placas pterigoideas con un trazo de fractura que pasa a través de la sutura nasofrontal, sutura maxilofrontal, así como la pared orbitaria. También estamos viendo una fractura del arco cigomático, tanto derecho como izquierdo, y fractura de los huesos propios de la nariz y proceso coronoides de la mandíbula izquierda. Al evaluar una fractura Lefort tipo 3, debemos de buscar fracturas del paladar duro, de los dientes, de la mandíbula y el grado de conminución, de tal manera que esto puede afectar la oclusión mandíbulo-maxilar. Si esto está afectado, se debe de restablecer la oclusión, así como el daño a los contrafuertes transversos, seno frontal, fractura cigomática, fractura maxilar, antes de realizar un anclaje quirúrgico. El grado de conminución es un factor que puede limitar la restauración facial, por lo que muchas veces este tipo de fracturas pueden necesitar injertos óseos. En cuanto a las fracturas mandibulares, recordemos brevemente la anatomía de la mandíbula. Este es un hueso en forma de herradura que sirve de inserción a los músculos de la masticación y engloba a los dientes. Va a presentar una sínfisis o curva anterior, dos cuerpos horizontales, ángulos mandibulares que dan origen a dos ramas ascendentes posteriores, las cuales van a presentar apófisis coronoides anteriores que van a servir como inserción de los músculos temporales y los cóndilos mandibulares que van a servir para la articulación temporomandibular, que sería la única articulación móvil de la cara. La anatomía y localización de la mandíbula la hace susceptible a fuerzas de baja energía, por lo que las fracturas de la mandíbula son muy frecuentes, generalmente secundario a golpes directos. La descripción de las fracturas mandibulares va a ser de acuerdo a la región afectada, es decir, de los cóndilos, de las ramas ascendentes, de los cuerpos, etc. Al ser una estructura anatómica que forma un anillo incompleto, esta forma puede condicionar una segunda fractura en las 2/3 partes de los casos, por lo que si nosotros observamos una fractura, hay que excluir o tratar de excluir una segunda fractura contralateral. La tomografía computarizada va a tener un 100% de sensibilidad en el diagnóstico de las fracturas mandibulares gracias a la posibilidad de realizar reconstrucciones panorámicas o reconstrucciones curvas, además de las clásicas reconstrucciones tridimensionales o multiplanares. Pero hay que tomar en cuenta de que este tipo de reconstrucciones no van a excluir la totalidad de los daños dentales, lo cual es muy importante, ya que una fractura con daño dental, muchos médicos la pueden considerar como una fractura expuesta que puede requerir inclusive terapia con antibióticos. El tratamiento de estas fracturas suele ser conservador, aunque muchas de ellas, dependiendo su complejidad, puede requerir una fijación interna o una fijación externa. Como comentarios finales, podemos concluir que las fracturas del macizo facial son fracturas bastante comunes en nuestro medio, generalmente de origen traumático, siendo más frecuentes las fracturas maxilares y las fracturas orbitarias. Independientemente del lugar de la fractura, hay que tratar de determinar el patrón dominante de estas y si ésta presenta algún componente mixto, además de tratar de describir el daño a los tejidos blandos, a las estructuras vasculares o nerviosas adyacentes a la fractura. Es muy importante la comunicación del médico, del cirujano y del imagenólogo para llegar a un adecuado tratamiento de estas lesiones. Sin más que agregar, les agradezco su atención y su asistencia, no sin antes volver a agradecer al comité organizador de este Congreso de Radiología en Trauma y Urgencias.
Les dejo mi correo electrónico, así como mis páginas de redes sociales, por cualquier duda que pueda surgir en cuanto a este tema. Muchas gracias por todo, que sigan teniendo muy bonito día.